En la aldea de Ibirá, enclavada en el corazón de un denso bosque donde árboles gigantes se erguían como guardianes ancestrales, vivía Tainá, un joven indígena de apenas 15 años. Era admirado por todos debido a su bondad inquebrantable, siempre dispuesto a ayudar a los ancianos con sus tareas diarias, cargando leña o reparando redes de pesca. Su padre, el cacique Guará, un hombre de mirada firme y profunda sabiduría, le enseñaba desde pequeño a ver el bosque no como un simple lugar, sino como un ser vivo, pulsante y lleno de secretos. Cierto día, al amanecer, Tainá partió hacia las márgenes del río con una cesta de paja trenzada para recolectar frutas maduras que sustentarían a la aldea. El cielo, aún teñido de naranja, apenas comenzaba a clarear, mientras el bosque despertaba con el canto de los pájaros y el suave susurro de las hojas. De repente, un aullido agudo y penetrante de lobo resonó, rompiendo el silencio y haciendo que los vellos de su nuca se erizaran. En el interior del bosque, donde la luz del sol se filtraba en finos rayos dorados, Tainá caminaba con pasos ligeros, aprendido de los mayores para no perturbar el equilibrio de la naturaleza. Conocía cada sendero sinuoso, cada árbol marcado por el tiempo, y siempre ofrecía una oración silenciosa a la madre selva antes de recolectar sus frutos. Guará, su padre, contaba historias sobre los espíritus que habitaban los ríos y las copas, enseñándole a escuchar las señales que la tierra ofrecía. Aquella mañana, la misión de Tainá era simple, pero sentía una energía distinta en el aire, como si el bosque estuviera más atento, observándolo. Los sonidos matinales, tan familiares, parecían ahora entrecortados por una tensión sutil, una espera que no podía explicar. Entonces, el aullido del lobo resonó nuevamente, más cerca, vibrando en su pecho y despertando una mezcla de temor y fascinación. A la orilla del río, cuyas aguas cristalinas reflejaban el cielo que se abría en tonos de azul, Tainá se detuvo, por un instante, sosteniendo firme su cesta, mientras intentaba descifrar el origen de aquel sonido. Había crecido escuchando leyendas sobre los lobos, criaturas que, según los ancianos, eran mensajeros de los espíritus, guías entre el mundo, visible e invisible. Su padre le había advertido que respetara esas señales, pero nunca le prohibió explorar lo desconocido con valentía. La brisa matinal agitaba las hojas a su alrededor, y el joven sintió un escalofrío que no era solo del frío del amanecer, sino de algo mayor, como un llamado. El bosque, con sus ramas entrelazadas y murmullos constantes, parecía invitarlo a desentrañar el misterio de aquel aullido. Con el corazón latiendo fuerte, Tainá respiró hondo, ajustó la cesta en el hombro y comenzó a caminar hacia el sonido, movido por una curiosidad que ardía más fuerte que el miedo. Siguiendo el aullido que resonaba por el bosque, Tainá llegó a un claro donde el río corría con fuerza, sus aguas brillando como plata bajo los rayos del sol naciente. Entre las piedras lisas divisó un cachorro de lobo atrapado, sus patas frágiles presas en una grieta, mientras se debatía en pánico. La marea subía rápidamente y el agua fría ya alcanzaba el hocico del pequeño animal, que emitía gemidos agudos. Cerca, 3 cachorros temblaban junto a una loba majestuosa, cuyos ojos centelleantes lo miraban con una mezcla de cautela y súplica. Tainá sintió el miedo apretar su pecho, pero el llanto desesperado del cachorro parecía un llamado que no podía ignorar. Dio un paso adelante, moviéndose con la lentitud que su padre, el cacique Guará, le había enseñado para no provocar a la naturaleza. Extrañamente, la loba permaneció inmóvil, como si reconociera en el joven indígena una intención pura, confiada en que él podría salvar a su cría. El claro parecía pulsar con la energía del bosque, y Tainá, con el corazón acelerado, sintió la presencia de los espíritus que su padre siempre mencionaba. Se acercó aún más al cachorro, cuyos ojos abiertos reflejaban el terror de ser tragado por el río.
La loba, aún vigilante, no mostró los dientes, pero sus músculos tensos indicaban que estaba lista para actuar. Tainá susurró una oración a la madre selva, pidiendo protección mientras se agachaba junto a la piedra resbaladiza. Con manos firmes, intentó liberar al cachorro, sintiendo el agua helada mojar sus piernas. Los otros cachorros, ahora más calmados, observaban en silencio como si entendieran que el joven era su única esperanza. La confianza de la loba, tan inusual, llenó a Tainá de valor, como si el propio bosque guiara sus movimientos. Sabía que ese momento podría cambiar para siempre su conexión con la selva. Tainá se arrodilló con determinación, ignorando el frío cortante del agua que subía por sus piernas, mientras la corriente del río rugía a su alrededor. Con movimientos precisos, comenzó a desplazar las piedras que atrapaban al cachorro de lobo, sintiendo al animal temblar de frío y desesperación bajo sus manos. El pequeño lobo, agotado, soltó un gemido bajo y frágil cuando Tainá logró liberarlo de la grieta rocosa. Con cuidado, lo alzó en sus brazos, sintiendo el peso ligero del cachorro empapado, y caminó hasta la orilla donde la loba aguardaba, inmóvil. La mirada de la loba, intensa y salvaje, atravesó a Tainá, haciendo que un escalofrío de miedo recorriera su espalda como una brisa helada. Sin embargo, en la profundidad de aquellos ojos dorados, vislumbró una chispa de gratitud que parecía trascender la barrera entre humano y animal. A pesar del pavor que aún latía en su pecho, Tainá sintió una oleada de calor crecer dentro de sí. Un orgullo silencioso por haber cumplido su deber para con el bosque. El claro, bañado por la luz suave del amanecer, parecía presenciar aquel momento de conexión entre el joven indígena y la naturaleza viva. La brisa matinal agitaba las hojas a su alrededor, como si el propio bosque celebrara el gesto de Tainá, mientras depositaba al cachorro a los pies de la loba. El animal, aún tembloroso, buscó el calor de su madre, que lo acogió con un leve toque del hocico, sin apartar los ojos de Tainá. La loba, con su postura majestuosa, parecía evaluar al joven, como si juzgara su valentía e intención en una sola mirada. Tainá, empapado y con el corazón acelerado, se mantuvo firme, recordando las lecciones de su padre, el cacique Guará, sobre respetar a los espíritus del bosque. Sintió la presencia de la madre selva, casi palpable, como si susurrara una aprobación por su valentía. Los otros cachorros, ahora más confiados, se acercaron a su madre, formando un círculo de vida del que Tainá sentía formar parte. La gratitud que percibió en los ojos de la loba lo llenó de una certeza nueva, de que su vínculo con el bosque se había profundizado. Con una última mirada a la familia de lobos, Tainá retrocedió lentamente, sabiendo que ese encuentro quedaría grabado para siempre en su alma. 13 años después del rescate del cachorro de lobo, Tainá, ahora con 28 años, se erguía como un guerrero admirado en la aldea de Ibirá, su presencia imponente tan firme como los árboles gigantes que rodeaban a la tribu. Su fuerza física, forjada en años de cacerías y trabajo arduo, se combinaba con una sabiduría que lo convertía en un pilar esencial para su pueblo. El cacique Guará, su padre, ahora encorvado por el peso de los años, lo observaba con ojos brillantes de orgullo, viendo en su hijo el reflejo de sus propias lecciones sobre honor y respeto al bosque. Tainá lideraba cacerías con precisión, guiando a los más jóvenes por los senderos sinuosos, con la misma paciencia que antaño ofreciera a los ancianos. La memoria de su bondad, cuando salvó al cachorro de lobo de las aguas traicioneras del río, aún vivía en las historias contadas alrededor de las hogueras. La tribu lo reverenciaba como un hombre de corazón puro, cuya valentía parecía inquebrantable, incluso ante los peligros del bosque. Sin embargo, en las noches silenciosas, el bosque parecía susurrar su nombre, un llamado sutil que sugería un destino mayor, más allá de lo que podía ver.
La brisa que agitaba las hojas cargaba un misterio que lo inquietaba, como si la madre selva guardara secretos aún no revelados. A los 28 años, Tainá llevaba en el pecho no solo las marcas de un guerrero, sino también la conexión profunda con el bosque que lo había moldeado desde la infancia. Protegía a Ibirá con una dedicación feroz, patrullando las fronteras de la aldea contra amenazas, fueran bestias o intrusos. Guará, aunque envejecido, aún lo aconsejaba, recordándole que la verdadera fuerza venía del equilibrio con la naturaleza, no solo de la lanza o el arco. Las historias de su juventud, especialmente el día en que enfrentó el miedo para salvar al cachorro bajo la mirada de la loba, eran repetidas por los ancianos, inspirando a los más jóvenes de la tribu. Tainá, con su voz calma y ojos atentos, enseñaba a los niños las señales del bosque, como el canto de los pájaros o el susurro de las hojas, tal como había aprendido de su padre. Sin embargo, en momentos de soledad, sentía el bosque vivo pulsar a su alrededor, como si lo estuviera llamando para una jornada que aún no comprendía. La tranquilidad de Ibirá, tan profundamente ligada al bosque, podía transformarse con la rapidez de un trueno, y Tainá sabía que cada día traía nuevos desafíos. En una mañana de sol abrasador, reunió a 4 guerreros de hombros anchos y miradas firmes, listos para cazar búfalos en las vastas llanuras más allá del bosque. La aldea necesitaba desesperadamente carne para saciar el hambre y cuero para enfrentar el invierno cruel que se acercaba con vientos helados. Kairu, un joven de 16 años con el pecho lleno de audacia, se acercó a Tainá, suplicando con ojos ardientes unirse a la expedición. Tainá dudó. La memoria del cachorro de lobo que salvara años atrás recordándole los peligros que la impulsividad podía traer. Aún así, el brillo en la mirada de Kairu, tan semejante a su propio fervor juvenil, tocó su corazón. Convencido, Tainá permitió que el joven los acompañara, confiando en que el bosque guiaría sus pasos. La brisa matinal, cargada con el perfume del bosque, parecía susurrar una advertencia, como si la madre selva observara cada movimiento. Mientras el grupo se preparaba, Tainá ajustó su lanza, sintiendo el peso de la responsabilidad de liderar a aquellos hombres y al joven Kairu hacia la llanura de los búfalos. Observó a Kairu, que sostenía su arma con manos ansiosas, el rostro iluminado por una mezcla de miedo y emoción. La urgencia de la cacería era clara, pues las reservas de la aldea disminuían, y el invierno prometía poner a prueba la resistencia de todos en Ibirá. Tainá, con la sabiduría heredada de su padre, el cacique Guará, recordó a los guerreros la importancia de respetar la fuerza de los búfalos y escuchar las señales de la naturaleza. Kairu, aunque inexperto, caminaba con la postura de quien ya se imaginaba un héroe, sus ojos fijos en el horizonte abierto. El bosque, con sus árboles altos y murmullos constantes, parecía vibrar con una energía inquieta, como si supiera del desafío que aguardaba. Tainá lideró al grupo con pasos firmes, sintiendo que aquella cacería podría revelar más que carne y cuero. En la llanura barrida por el viento, Tainá planeó con frialdad una emboscada para acercar a los búfalos más frágiles, evitando a los líderes cuyos ojos salvajes prometían muerte, a quien osara desafiarlos. Con movimientos sincronizados, el grupo abatió 3 animales robustos, sus cuerpos cayendo con estrépitos que resonaron bajo el sol abrasador, garantizando sustento para Ibirá. Kairu, con el pecho inflado de orgullo, insistió en obsequiar a Tainá con el corazón de un búfalo, su voz temblando de entusiasmo mientras blandía el cuchillo. Se alejó confiado para cortar el órgano, sin notar las sombras que se movían entre las rocas cercanas. Un búfalo herido, con el flanco sangrando y los cuernos apuntados como cuchillas, se alzó de repente, su rugido cortando el aire como un trueno. Kairu, tomado por sorpresa, disparó una flecha que rebotó en el cuero grueso,
enfureciendo aún más a la bestia que avanzó con furia ciega. Tainá, con el corazón acelerado, corrió hacia el joven, empujándolo a un lado en el momento exacto en que el búfalo embistió, ambos colisionando con fuerza brutal. Al instante siguiente, Tainá y el animal cayeron por el precipicio, tragados por la corriente furiosa del río abajo, mientras un grito de Kairu resonaba en la llanura desierta. El impacto en el agua helada fue como un puñetazo, y Tainá luchaba contra la corriente que lo arrastraba con violencia, sus manos buscando en vano las rocas resbaladizas. Arriba, en el borde del precipicio, Kairu cayó de rodillas, el rostro pálido de conmoción, mientras los guerreros gritaban su nombre, sus voces ahogadas por el rugido del río. El búfalo, aún vivo, se debatía en el agua, su peso amenazando, con arrastrar a Tainá al fondo, donde la oscuridad del lecho parecía engullir toda esperanza. Cada bocanada de aire era una batalla, y el frío cortante entumecía sus músculos, pero Tainá se aferraba a la vida con la misma tenacidad que lo había convertido en líder. Kairu, con los ojos llorosos, sentía el peso de la culpa aplastarlo, sabiendo que su imprudencia había puesto a Tainá en aquel infierno líquido. Los guerreros, paralizados, observaban el río espumoso, donde figuras indistintas luchaban contra la corriente, sin saber si Tainá aún respiraba. La llanura, ahora silenciosa, parecía contener el aliento, como si el propio tiempo dudara ante el destino incierto del guerrero. Mientras el agua lo arrastraba, Tainá apretó los dientes, determinado a no ceder, incluso con la sombra de la muerte rondando cada ola que lo engullía. A pesar de su valentía, los guerreros observaron, impotentes, mientras la corriente implacable del río tragaba a Tainá, sus aguas espumosas apagando cualquier posibilidad de rescate. La tristeza envolvió al grupo como una niebla fría, transformando el orgullo de la cacería exitosa en una sombra de tragedia que pesaba sobre todos. Lo que debería haber sido un regreso triunfal, con carne y cuero para sostener a Ibirá, se convirtió en un vacío devastador con la pérdida del guerrero más valioso de la aldea. Con pasos lentos, los guerreros regresaron a casa, arrastrando las carcasas de los búfalos, pero cargando en los hombros el peso de un luto insoportable. Guará, el cacique envejecido, sintió un nudo en el pecho al notar la ausencia de Tainá entre los hombres que retornaban. Con lágrimas corriendo, los guerreros le relataron el terrible momento en que Tainá cayó por el precipicio, arrastrado por la furia del río. Guará, a pesar del dolor que amenazaba partirlo en dos, alzó la voz en un ritual solemne, implorando a los dioses antiguos que guardaran el alma de su hijo. El silencio de la aldea, roto solo por el crepitar de la hoguera ceremonial, parecía reflejar la angustia de un pueblo que temía no volver a ver a su héroe. El cielo oscurecía sobre Ibirá, como si las nubes sintieran el peso de la pérdida que sacudía a la aldea, mientras los guerreros permanecían cabizbajos, sus lanzas inertes junto a los búfalos abatidos. La memoria del grito de Kairu, que presenció la caída de Tainá, aún resonaba en sus mentes, un eco cruel del instante en que todo se derrumbó. Lo que había sido un plan meticuloso para garantizar la supervivencia de la tribu, ahora era un recuerdo amargo, marcado por la ausencia del líder que los guiara con tanta valentía. Guará, con el rostro surcado por arrugas y lágrimas, escuchó cada palabra de los guerreros, su corazón destrozado por la noticia que temía desde el momento en que notó la demora del grupo. Reunió a la aldea alrededor de la hoguera central, donde el fuego danzaba con una luz débil, como si también lamentara. Con voz firme, pero temblando de emoción, Guará entonó cánticos antiguos, pidiendo a los espíritus que protegieran a Tainá, donde quiera que estuviera. La noche cayó sobre Ibirá, y el silencio del bosque circundante parecía cargar un misterio, como si el destino de Tainá aún estuviera suspendido entre la vida y la leyenda.
Cada chispa de las llamas parecía susurrar una esperanza tenue de que el río, tan cruel, pudiera aún devolver a su guerrero. Las plegarias de Guará parecieron resonar más allá de la aldea, pues Tainá despertó a la orilla de un riachuelo, el cuerpo temblando de frío, pero milagrosamente vivo, bajo el cielo gris del amanecer. A pesar del agotamiento que pesaba en sus músculos, se levantó, aliviado al comprobar que no tenía heridas graves, solo rasguños que ardían en la piel. Con la experiencia forjada en años de convivencia con la naturaleza, exploró el bosque a su alrededor, recolectando ramas secas y piedras para crear una chispa de vida. Bajo la luz tenue, Tainá encendió una hoguera, cuyo calor trajo alivio a sus huesos helados, mientras frutas silvestres, recolectadas de arbustos cercanos, calmaron su hambre voraz. Lejos de Ibirá, en una tierra que no reconocía, la incertidumbre apretaba su pecho como una garra invisible, susurrando dudas sobre su destino. El bosque a su alrededor era diferente, con sonidos agudos y sombras que parecían moverse en los márgenes de su visión, como espectros de un mundo extraño. Determinado a no rendirse, Tainá respiró hondo, ajustó su lanza rota y comenzó la jornada de regreso, cada paso cargado de suspense sobre lo que le aguardaba en el sendero. El viento que cortaba los árboles parecía murmurar secretos, como si el propio bosque pusiera a prueba su valentía. La soledad del bosque desconocido envolvía a Tainá, y cada crujido de rama bajo sus pies resonaba como una advertencia, manteniendo sus sentidos en alerta máxima. Observaba los árboles altos, cuyas copas bloqueaban el sol, creando un laberinto de sombras que parecía vivo, pulsando con intenciones ocultas. Con su habilidad, identificó marcas en el suelo, huellas de animales que no pertenecían a los alrededores de Ibirá, aumentando la tensión en su pecho. Tainá encontró un riachuelo poco profundo, donde bebió agua helada, pero el reflejo de su rostro cansado parecía pertenecer a un extraño, marcado por la prueba. La distancia de casa pesaba, y la ausencia de sonidos familiares, como el canto de los pájaros de Ibirá, hacía el ambiente aún más opresivo. Siguió un sendero estrecho, guiado por el instinto, pero el horizonte permanecía envuelto en niebla, como si el bosque conspirara para mantenerlo perdido. A pesar del miedo que reptaba en su mente, Tainá apretó el mango de la lanza, decidido a enfrentar lo desconocido, incluso si cada sombra parecía esconder un nuevo peligro. La jornada de regreso, envuelta en un silencio perturbador, prometía desafíos que pondrían a prueba no solo su fuerza, sino su capacidad de sobrevivir a lo inesperado. Tras 5 días de lucha por la supervivencia, Tainá recuperó sus fuerzas, sustentado por peces frescos capturados en el riachuelo y frutas jugosas que conocía desde la infancia en Ibirá. El 6º día, mientras regresaba de una pesca al refugio rústico que había construido con ramas y hojas, un escalofrío recorrió su espalda, cuando el aire a su alrededor pareció espesarse. Un silencio opresivo engulló los sonidos habituales del bosque, y Tainá, con los sentidos aguzados, percibió que una presencia amenazadora lo observaba. Caminando con pasos ligeros, divisó, entre los árboles, un oso pardo inmenso, sus ojos brillando con una furia salvaje que hizo que su corazón se acelerara. En un gesto desesperado, Tainá arrojó los peces y frutas al suelo, esperando apaciguar a la fiera, pero el oso ignoró la oferta, avanzando con un rugido que resonó como trueno. Corrió, buscando refugio en un árbol cercano, pero una patada poderosa lo alcanzó, lanzándolo 3 metros adelante, el impacto robándole el aliento. Protegido por el cuero de búfalo que llevaba, Tainá se levantó, la sangre pulsando en sus venas, y enfrentó al oso con una lanza improvisada, luchando con uñas y dientes por su propia vida. Cada movimiento del animal parecía cargar la promesa de muerte, y el aire vibraba con la tensión de un enfrentamiento donde solo uno saldría vivo. El bosque, ahora un escenario de sombras danzantes,
parecía contener el aliento mientras Tainá enfrentaba al oso, cuya respiración pesada formaba nubes en el aire frío de la mañana. Sujetaba firme la lanza, los músculos tensos, sabiendo que cualquier error sería fatal contra la fuerza bruta de la fiera. El oso avanzó nuevamente, sus garras cortando el aire con un silbido, mientras Tainá esquivaba por poco, el corazón latiendo como un tambor de guerra. El cuero de búfalo, resistente, absorbió otro golpe, pero el dolor se extendía por su cuerpo, un recordatorio cruel de su vulnerabilidad. Tainá gritó, más para reunir valor que para intimidar, y clavó la lanza en el flanco del oso, sintiendo la resistencia de la carne. La fiera rugió, un sonido que hizo temblar el suelo, pero no retrocedió, sus ojos fijos en el guerrero con una determinación implacable. Tainá, con el sudor corriendo por el rostro, comprendió que la lucha era más que supervivencia. Era una prueba de su voluntad de regresar a Ibirá. Cada golpe intercambiado en el claro, bajo la mirada vigilante del bosque silencioso, cargaba el peso de un destino que parecía decidido a desafiarlo hasta el último aliento. El oso pardo, con su fuerza implacable, lanzó a Tainá al suelo, sus patas pesadas aplastando la espalda del guerrero con una brutalidad que hizo que el aire escapara de sus pulmones. Las garras afiladas rasgaron el cuero de búfalo que lo protegía, reduciéndolo a jirones, mientras gotas de sangre manchaban la tierra bajo él. Tainá, con la visión borrosa y la muerte rondando, vio fragmentos de su vida pasar en destellos, fugaces, cada uno más vívido que el anterior. En su mente, la figura de su madre, perdida en la infancia, apareció con las manos extendidas, una sonrisa suave en su rostro, como si lo llamara a un lugar más allá del dolor. Cuando intentó alcanzarla, la imagen de ella se disolvió en un lobo majestuoso, sus ojos brillando con una intensidad que cortaba la oscuridad del desespero. De repente, aullidos agudos rasgaron el silencio del bosque, y 4 lobos emergieron de las sombras, lanzándose contra el oso con una ferocidad que hizo temblar el suelo. Despertado por el sonido, Tainá sintió una chispa de esperanza reavivarse en su pecho, como si el propio bosque hubiera conspirado para salvarlo. El rugido del oso se mezclaba con el caos, mientras los lobos lo rodeaban, sus colmillos brillando bajo la luz filtrada por los árboles. La lucha en el claro se convirtió en un torbellino de garras, dientes y gruñidos, con el oso defendiéndose contra los lobos que lo atacaban con precisión mortal. Tainá, aún en el suelo, se arrastró lejos, cada movimiento una batalla contra el dolor que ardía en su espalda. La imagen del lobo en que su madre se transformó permanecía grabada en su mente, como una señal de que algo mayor lo protegía. Los lobos, moviéndose como sombras vivas, mordieron los flancos del oso, forzándolo a retroceder, sus rugidos ahora mezclados con gemidos de furia y agotamiento. Tainá, con el corazón acelerado, encontró fuerzas para levantarse, apoyándose en un árbol mientras observaba el enfrentamiento con respiración entrecortada. El aire del bosque, cargado de tensión, parecía pulsar con una energía salvaje, como si el destino del guerrero estuviera siendo decidido en ese instante. La esperanza, aunque frágil, crecía en su pecho, impulsada por los aullidos de los lobos que resonaban como un cántico de salvación. Cada movimiento de los animales parecía orquestado, y Tainá, con sangre y sudor corriendo por el rostro, comprendió que su supervivencia dependía ahora de algo más allá de su propia fuerza. Los lobos, moviéndose con una precisión feroz, clavaron sus colmillos en los puntos vitales del oso pardo, cuyos rugidos de agonía resonaron mientras retrocedía, sangrando, hacia las sombras del bosque. Tainá, aturdido y con el cuerpo cubierto de heridas, no entendía por qué aquellas fieras lo defendían, pero se aferró a esa oportunidad inesperada de escapar de la muerte. Con el oso finalmente en fuga, reunió lo que quedaba de sus fuerzas, el pensamiento en su familia y en el rostro arrugado de Guará,
alimentando su voluntad de sobrevivir. A pesar de las heridas que pulsaban con dolor a cada movimiento, Tainá avanzó tambaleándose por el bosque, su determinación de regresar a Ibirá ardiendo más fuerte que el sufrimiento. Cada paso era una lucha contra el peso de su cuerpo agotado, pero su corazón, obstinado, se negaba a ceder al desespero. Tras kilómetros de senderos tortuosos, el agotamiento lo venció y colapsó en el suelo frío, la conciencia escapándose mientras los árboles lo rodeaban. El silencio del bosque, casi sobrenatural, parecía envolverlo como un manto, cargado de misterios que flotaban sobre su destino incierto. Un viento gélido susurraba entre las hojas, como si el propio bosque contuviera el aliento, esperando el próximo capítulo del viaje de Tainá. La oscuridad de la inconsciencia engullía a Tainá, pero incluso en su desmayo, sentía una presencia visible, como si el bosque lo observara con ojos que no podía ver. Las heridas en su espalda y brazos sangraban lentamente, marcando el suelo con gotas rojas que parecían sellar un pacto con la tierra. La memoria de Ibirá, con sus hogueras y voces familiares, pulsaba en su mente. Un faro distante que le impedía rendirse completamente. Los lobos, ahora desaparecidos en la selva, habían dejado un silencio pesado, roto solo por el susurro de las hojas bajo la brisa nocturna. Tainá, incluso desmayado, parecía ligado al bosque por un hilo invisible, como si éste lo protegiera, pero también lo desafiara. Cada sombra proyectada por los árboles parecía ocultar algo, una amenaza o una promesa, manteniendo la tensión en el aire. El viaje de regreso a Ibirá, aún tan distante, flotaba como un sueño febril, mientras Tainá yacía inmóvil, su destino suspendido entre la vida y lo desconocido. El sonido distante de un riachuelo parecía susurrar, como si el bosque, en secreto, conspirara para decidir si el guerrero despertaría nuevamente. El destino, en su imprevisibilidad, reservaba un hilo de esperanza para Tainá, pues los guerreros de Ibirá, leales a su líder, se negaban a abandonarlo a la incertidumbre. 2 días después del fatídico enfrentamiento con el búfalo, se reunieron, movidos por una determinación sombría, y partieron en busca de pistas, sin saber si encontrarían a Tainá vivo. Con el peso de la misión de llevar respuestas a Guará, siguieron los senderos sinuosos, rastreando las señales dejadas por el guerrero en la selva densa. Por un golpe de suerte, divisaron a Tainá desmayado entre las raíces de un árbol, el cuerpo cubierto de heridas, pero el pecho subiendo, con respiraciones débiles. Con manos cuidadosas los guerreros lo alzaron, envolviéndolo en pieles para protegerlo del frío, mientras la esperanza se reavivaba en sus corazones agotados. Tras un viaje tenso de regreso, Tainá permaneció inconsciente por días, su cuerpo luchando silenciosamente en la cabaña de curación de la aldea. Cuando finalmente abrió los ojos, encontró el rostro arrugado de Guará, cuyos ojos brillaban con gratitud y alivio, como si viera en su hijo la fuerza indomable que lo había traído de vuelta. El aire en la cabaña parecía cargado de emoción, y el silencio entre padre e hijo decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. La aldea de Ibirá, que días antes se ahogaba en luto, ahora vibraba con una esperanza cautelosa, mientras los guerreros narraban el rescate con voces entrecortadas por la emoción. Habían enfrentado el bosque desconocido, guiados solo por rastros sutiles y la fe de que Tainá aún podría estar vivo. Cada paso en la selva había estado marcado por la tensión, con el miedo de encontrar solo un cuerpo, pero la visión de Tainá, aunque herido, reavivó en ellos la fuerza de la unión. Los curanderos de la aldea trabajaron incansablemente, tratando las heridas profundas de Tainá con hierbas y cánticos, mientras la aldea aguardaba, ansiosa, por señales de su recuperación. Guará, al lado de su hijo, sostenía su mano, los ojos fijos en el rostro pálido, como si temiera que pudiera desvanecerse nuevamente.
Cuando Tainá despertó, la luz tenue del sol filtrada por la cabaña iluminó la sonrisa cansada de Guará, un reflejo de la certeza de que su hijo cargaba una resiliencia rara. El bosque, que había presenciado la lucha de Tainá, parecía ahora murmurar una tregua, pero el aire aún cargaba un suspense sutil, como si el destino del guerrero aún guardara secretos. Cada respiración de Tainá, ahora consciente, era una victoria, pero también un recordatorio de que su viaje estaba lejos de terminar. Recuperado, con las heridas ahora cicatrizando, Tainá buscó a Guará en la cabaña central, ansioso por compartir la visión que lo había atormentado al borde de la muerte. Describió con la voz quebrada cómo su madre, perdida en la infancia, surgió en un sueño, extendiendo las manos con una mirada que prometía seguridad. En el instante en que intentó tocarla, ella se transformó en un lobo majestuoso, coincidiendo con el momento en que lobos reales lo salvaron del oso pardo en el bosque. Guará escuchó en silencio, sus ojos sabios brillando con una comprensión que parecía trascender el tiempo, reflejando una conexión antigua con los misterios de la selva. Habló, con voz grave, que todos en Ivira llevaban dentro de sí una chispa de la fuerza vital que une a hombres y naturaleza. La madre de Tainá, aunque no fuera el lobo en carne, se había manifestado a través de la visión y los animales, guiándolo en su momento más oscuro. Tainá, con lágrimas corriendo por el rostro, sintió la verdad en las palabras de Guará, su corazón calentado por la certeza de que su madre, de algún modo, aún velaba por él. El silencio que siguió, roto solo por el crepitar de la hoguera, cargaba una tensión sutil, como si la presencia de ella aún flotara en la cabaña. La revelación dejó a Tainá inmerso en pensamientos, mientras la luz tenue del atardecer se filtraba por las rendijas de la cabaña, proyectando sombras danzantes en las paredes de paja. Revivió cada detalle de la visión, la mirada serena de su madre transformándose en los ojos feroces del lobo, un eco del instante en que la salvación llegó. Guará, con la calma de quien ya había visto muchos misterios, explicó que los sueños eran puentes hacia los espíritus que protegen a Ivira, guiando a sus hijos incluso después de partir. La conexión entre la visión y los lobos que lo salvaron llenó a Tainá de un respeto renovado por el bosque, como si éste conspirara para mantenerlo vivo. Sintió el peso de su viaje. Cada herida ahora una marca de un propósito mayor que aún no comprendía totalmente. Guará puso la mano en su hombro, un gesto firme que transmitía fuerza, pero también una advertencia silenciosa de que nuevos desafíos podrían surgir. La emoción de saber que su madre, incluso ausente, lo había protegido trajo lágrimas, calientes a los ojos de Tainá, mientras el bosque afuera parecía susurrar, como si guardara más secretos sobre su destino. Cada palabra de Guará resonaba en su pecho, mezclando alivio con la inquietud de un destino que aún se dibujaba en las sombras. Ya recuperado, con la fuerza retornando a sus músculos, Tainá reunió a sus amigos guerreros alrededor de la hoguera central de Ivira, determinado a expresar su gratitud por no haber desistido de encontrarlo. Con la curiosidad ardiendo en su pecho, preguntó a un guerrero mayor, de rostro marcado por el tiempo, qué los había impulsado a buscarlo en tierras tan lejanas e inciertas. El guerrero, con una mirada firme, respondió que Tainá haría lo mismo por cualquiera de ellos, como demostró al arriesgar su vida para salvar a Kairu del búfalo enfurecido. Tainá, con lágrimas empañando la visión, agradeció la lealtad inquebrantable que lo había arrancado de las garras de la muerte. Su voz temblando de emoción, Kairu, el joven que él protegió, se acercó vacilante, los ojos llorosos, y pidió un abrazo, su voz quebrada por la culpa y la admiración. Juró nunca olvidar el sacrificio de Tainá, prometiendo entrenar arduamente para un día convertirse en un guerrero tan valiente como él. En aquel abrazo apretado, bajo el crepitar de las llamas,
Tainá sintió el lazo indestructible que unía a la tribu, un vínculo más fuerte que cualquier peligro que el bosque pudiera traer. El silencio de la noche, roto solo por el viento, parecía cargar la promesa de que Ibirá permanecería unida, incluso ante las sombras de lo desconocido. La hoguera proyectaba sombras danzantes en los rostros de los guerreros, y Tainá, aún marcado por las cicatrices del viaje, sintió el peso de la gratitud calentar su corazón. Miró al guerrero mayor, cuya respuesta simple revelaba la fuerza de una confianza forjada en años de luchas compartidas. La memoria del momento en que empujó a Kairu lejos del búfalo volvió con claridad, un recordatorio del instinto que lo había guiado a arriesgarlo todo. Kairu, ahora a su lado, sostenía su mano con firmeza, los ojos brillando con una mezcla de remordimiento y determinación para honrar el ejemplo de Tainá. La aldea, reunida alrededor, parecía pulsar con una energía silenciosa, como si cada miembro sintiera el mismo lazo que los unía. Tainá, con la voz quebrada, agradeció nuevamente, sabiendo que la lealtad de los guerreros era un reflejo de la fuerza de Ibirá. El aire de la noche, cargado de suspense, sugería que nuevos desafíos podrían surgir, pero el abrazo de Kairu y las miradas de los guerreros prometían que enfrentarían todo juntos. Cada chispa de la hoguera parecía sellar ese pacto, mientras Tainá sentía, en el fondo de su alma, que su viaje estaba lejos de terminar. En una mañana serena, bañada por la luz suave del amanecer, Tainá partió solo hacia las márgenes del río, cargando una cesta para recolectar frutas y una lanza para pescar. Mientras caminaba por los senderos sinuosos, una energía pulsante y familiar lo envolvió, como un eco del instante en que estuvo al borde de la muerte, luchando contra el oso. Una luz tenue, casi etérea, atravesaba las copas de los árboles, trayendo una sensación de paz que lo hizo sentir la presencia de su madre, como una sombra gentil en su alma. Al otro lado del río, divisó un lobo alfa, majestuoso e imponente, flanqueado por 3 lobos más, todos fijándolo con ojos que parecían ver más allá de la carne. Tainá, con el corazón acelerado, reconoció en el alfa al cachorro que salvara hace más de 8 años, ahora transformado en un líder fuerte, con cicatrices que contaban su propia historia. Con un aullido grave y poderoso, el alfa alzó la cabeza, liderando a los otros en un canto que reverberó por el bosque, como si sellara un pacto antiguo. Tainá sintió, en ese momento, que humanos y lobos compartían un lazo eterno, una conexión que pulsaba más allá del tiempo, bajo la guarda de algo mayor que los protegía. El sonido de los aullidos, cargado de misterio, se desvaneció lentamente, dejando un silencio que parecía susurrar promesas de nuevos encuentros. El río corría con un murmullo constante, reflejando el cielo que clareaba, mientras Tainá permanecía, parado, los ojos fijos en los lobos que ahora se movían con gracia hacia el interior del bosque. La energía que lo había envuelto parecía disiparse, pero dejaba en su pecho una certeza cálida, como si su madre aún lo guiara a través de los vientos del bosque. El lobo alfa, antes de desaparecer entre los árboles, se volvió una última vez, su mirada cruzando la de Tainá con una intensidad que hablaba de gratitud y respeto. Tainá sostuvo la lanza con firmeza, no por miedo, sino como un gesto de reverencia a la fuerza que unía sus historias. Sabía que nunca más cruzaría el camino de aquellos lobos, pero el recuerdo de ese instante quedaría grabado en su alma, como una cicatriz sagrada. El bosque, con sus secretos susurrados en las hojas, parecía aprobar aquel encuentro, manteniendo un velo de suspense sobre lo que el futuro reservaba. Tainá volvió a su tarea, recolectando frutas con manos firmes, pero su corazón cargaba la certeza de que él y los lobos estaban para siempre entrelazados, protegidos por un lazo que ni el tiempo podría romper. Cada sonido del bosque, ahora, parecía cargar un eco de aquel aullido,
un recordatorio de que su viaje estaba marcado por algo mayor. Tainá comprendió que la naturaleza y los indígenas están conectados y que es necesario respetar el equilibrio de la naturaleza. Todo lo que pasó fue una gran lección para su vida. A partir de ese momento, lideró a su tribu con más sabiduría, siempre transmitiendo sus enseñanzas a los más jóvenes y guardando en el corazón lo que la naturaleza y su madre hicieron por él en un momento muy difícil. Así termina la gran historia. Lección de la historia de Tainá: la fuerza que nace de la conexión con la naturaleza y con el alma. La historia de Tainá no es solo sobre valentía o supervivencia. Es un viaje de transformación interior. Nos enseña que la verdadera fuerza no viene solo de los músculos o del coraje en combate, sino de la conexión espiritual con lo que nos rodea, con la tierra, los animales, nuestros ancestros y los que caminan a nuestro lado. Tainá enfrentó la furia del río, el dolor de sed, la pérdida, el peso del liderazgo y el terror de la muerte. Pero en cada desafío escuchó el llamado del bosque, no un grito de destrucción, sino un susurro de sabiduría. Escuchó los vientos, siguió los aullidos, respetó las señales y confió en aquello que no podía ver, pero sentía con el corazón. Esta historia nos invita a recordar que la naturaleza no es enemiga ni escenario, sino aliada y maestra. Que la compasión, como al salvar a un cachorro indefenso, puede cambiar destinos. Que los lazos que creamos, incluso en silencio, nos protegen cuando todo parece perdido. Y que el amor de una madre, incluso del otro lado de la vida, puede manifestarse en formas misteriosas, guiándonos en la oscuridad. Al final, Tainá no regresa solo como guerrero. Regresa como símbolo de equilibrio, humildad, valentía silenciosa y fe inquebrantable. Nos enseña que el bosque vive en nosotros y que si caminamos con respeto, propósito y corazón puro, hasta los lobos caminarán a nuestro lado.